Estimados hermanos, bienvenidos a un estudio más del libro del Apocalipsis. Hoy estudiaremos el tema de los 7 sellos. Los 7 sellos de los cuales se nos habla en el capítulo 6 de Apocalipsis, y después en el capítulo 8 encontramos también la continuación de los 7 sellos. Pero en los capítulos 4 y 5 encontramos la escena introductoria a la apertura de los 7 sellos. Como mencioné en el estudio anterior, cada serie de 7 se introduce con una escena del santuario. En el caso de las 7 iglesias era el candelero. Claro, se presentan 7 candeleros y en medio de ellos estaba Jesús, pero es una escena propia del santuario. En este caso de los 7 sellos, la escena introductoria es la mesa de los panes de la proposición, el otro mueble que estaba en el lugar santo. Claro, aquí se presenta o se equipara con el trono sobre el cual está sentado el Padre. En el capítulo 4, capítulos 4 y 5, encontramos la descripción de la adoración celestial. Se presenta el trono y a uno sentado. Y quien está sentado es nada menos que Dios Padre, quien tenía en su mano derecha un rollo, o sea, un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Dice el apóstol Juan que nadie, ni en el cielo ni en la tierra, se había hallado digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Y Juan lloraba mucho. Leamos esto en el capítulo 5, a partir del versículo 3. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Noten la escena introductoria. Está el trono, Dios el Padre sentado en él, tiene en su mano derecha un libro, un rollo, como eran aquellos tiempos, pero está sellado con 7 sellos. Al llorar Juan mucho, porque no se había encontrado nadie digno de abrir el libro y desatar los sellos, uno de los ancianos le dice: no llores, hay alguien que sí es digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Y le dijo: el león de la tribu de Judá ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Pero cuando Juan voltea a ver hacia el trono, lo que ve no es un león, sino un cordero como inmolado, un cordero herido. ¿A quién representa el león? Nada menos que a Jesús, por supuesto. ¿Y a quién representa el cordero? Pues igual, también a Jesús. Jesús es tanto el león de la tribu de Judá como el cordero inmolado. Y eso es lo que lo hace digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Que siendo león, lo cual indica realeza, majestad, poder, se convirtió en un cordero. Y aquí está herido, sacrificado por nuestros pecados. La humillación de Cristo Jesús, de león a cordero, está representando la gran humillación de nuestro Salvador, quien siendo Dios no tuvo por usurpación el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Es así como el león se convirtió en cordero. El Dios majestuoso, el Rey del universo, se convirtió en un ser humano a fin de poder redimirnos. Y esa humillación extrema es lo que lo hace digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Ahora,
el Cordero procede a abrir cada uno de los sellos. Pasando al capítulo 6, encontramos que ahora Juan nos describe que vio al Cordero abrir uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió, venciendo y para vencer. Mis queridos hermanos, quiero decirles que Jesús es vencedor sobre los jinetes maléficos del Apocalipsis. Primero, porque Él es el único digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Y segundo, porque al abrir el primer sello, quien aparece es nada menos que el mismo Señor Jesucristo. Leamos otra vez. ¿Qué ocurre al abrir el primer sello? Apocalipsis capítulo 6 y versículo 2. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. ¿Quién es este jinete que monta el caballo blanco? Le fue dada una corona, símbolo de realeza. Tenía un arco, símbolo de victoria. Pero además nos dice, salió venciendo y para vencer. Jesús es el jinete del caballo blanco, el que aparece en primer lugar antes que vengan los otros jinetes maléficos. Ahora, ¿por qué afirmamos que Jesús es quien monta el caballo blanco? Porque en otros pasajes de Apocalipsis encontramos también a Jesús montando un caballo blanco. Sin perder ahí Apocalipsis capítulo 6, podemos ir a Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis 19, ahora en los versículos 11 en adelante, se nos vuelve a describir al jinete del caballo blanco, pero ahora se le dan los títulos que corresponden a Cristo Jesús. Apocalipsis 19, 11 dice así: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y todavía en el versículo 16 nos dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, Jesús es quien monta el caballo blanco que aparece al abrir el primer sello. Jesús es vencedor, salió venciendo y para vencer. Vencedor sobre el pecado, porque aunque fue tentado en todo según nuestra semejanza, nunca hizo pecado. Vencedor sobre Satanás, al cual exhibió en la cruz del Calvario como asesino y como mentiroso. Y vencedor sobre la muerte, porque aunque murió, como sabemos, se levantó victorioso sobre la tumba aquel domingo de resurrección. Por lo tanto, Jesús es quien monta el caballo blanco. Ahora, siendo que los sellos, al igual que las iglesias y las trompetas, se aplican a los 7 periodos de la era cristiana, este primer sello, en el cual aparece Jesús montando un caballo blanco, también se aplica al primer periodo de la historia cristiana, al primer siglo de la era cristiana, cuando el cristianismo era puro, representado por el color blanco del caballo, y victorioso, representado por el jinete con el arco y la corona. Por lo tanto, este primer sello corresponde al primer siglo de la era cristiana, cuando el cristianismo salió venciendo y para vencer, de modo que se impuso, se estableció en todo el imperio romano. Luego aparece el segundo sello. Leamos ahora los versículos 3 y 4 de Apocalipsis 6. Dice así: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada.
este segundo jinete. Introduce la violencia y la guerra. Le fue dado quitar de la tierra la paz. Y además, el color rojo del caballo es el color de la sangre. Nos habla aquí de guerra, de derramamiento de sangre, y se le dio una gran espada. Pues mis hermanos, esto corresponde al segundo periodo de la era cristiana. El segundo periodo, representado también por la iglesia de Esmirna, la iglesia que sufrió persecución. Durante ese segundo periodo de la era cristiana, hubo derramamiento de sangre, el color rojo del caballo. Hubo muertes, porque muchos cristianos fueron martirizados. Hubo persecución del Imperio Romano en contra de los cristianos. Durante este segundo periodo histórico, los cristianos fueron azotados, apedreados, arrojados a las fieras del circo romano. A otros los utilizaron de antorchas humanas para iluminar el camino por donde pasaba el emperador. Ustedes habrán escuchado acerca de el Coliseo romano, ese gran teatro que era como un gran estadio, como los estadios deportivos que tenemos ahora. Pues ese gran estadio, el Coliseo romano, en la parte interior, en lo que sería la arena, o diríamos las canchas donde juegan ahora los futbolistas, allí había unos conductos subterráneos donde guardaban leones feroces. Y cuando algún cristiano era tomado prisionero, podían presentarlo en el circo romano, ofreciéndole la oportunidad de salvarse si tan solo arrojaba un poco de incienso ante la estatua del emperador. Pero aquellos que se resistían a adorar al emperador y querían mantenerse fieles a Cristo Jesús, adorando solo al Dios verdadero, pues abrían esas compuertas y salían los leones feroces y los devoraban. De modo que el Coliseo romano no fue solo para otro tipo de espectáculos, no fue solo para ver a los gladiadores que se enfrentaban a muerte, se utilizó también para sacrificar a muchos cristianos en ese segundo periodo de la era cristiana. Hubo derramamiento de sangre, persecuciones del Imperio Romano en contra de los cristianos. Y luego pasamos al tercer sello. Leamos ahora los versículos 5 y 6 de Apocalipsis 6. Noten lo que dice. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Qué está ocurriendo ahora? El caballo ahora es de color negro, lo opuesto al primero, que era de color blanco y representaba la pureza del cristianismo. Ahora el caballo es de color negro, lo cual indica la contaminación del cristianismo. Durante ese tercer periodo de la era cristiana, el cristianismo se mezcló con las tradiciones humanas, con el paganismo. Ya no hubo más persecuciones, pero a cambio de que el cristianismo rebajara sus normas y se amoldara a las costumbres del imperio. Por eso se hace la proclamación: 2 libras de trigo por 1 denario. 2 libras. No es ni 1 kilo, no es ni 1 kilo de harina, el cual se ofrece a un precio de 1 denario, algo muy caro. 1 denario era lo que un hombre podía ganar trabajando todo el día. Es como si usted saliera a trabajar desde la mañana hasta la noche y con lo que le pagan solo alcanza a comprar 1 kilito de harina. ¿Y dónde está el frijol, el arroz, el tomate, la cebolla? En fin, no alcanza. ¿Por qué? Hay escasez de alimento espiritual, porque la verdad fue mezclada con el error. Si alguien quería conseguir un mensaje puro del evangelio, le costaba mucho
a veces su propia vida, porque se habían mezclado la verdad con el error. 6 libras de cebada por un denario. La cebada era el alimento para los animales, y en tiempo de pobreza y escasez los pobres la consumían. Pero aún eso es muy caro, 6 libras de cebada por un denario. Pero no dañes el aceite ni el vino, para indicar que los elementos esenciales del evangelio habrían de conservarse. Es un tiempo entonces de hambre espiritual, de escasez del alimento puro del evangelio. Durante este tercer periodo de la era cristiana hay la unión del cristianismo con el paganismo. Durante este periodo se introducen en la iglesia prácticas paganas como la adoración del sol. Se establece el domingo como falso día de reposo. El domingo, que desde mucho tiempo antes de Cristo, desde más allá de los persas, era el día dedicado a la adoración del sol. Hasta la fecha, en muchos idiomas modernos, el domingo lleva el nombre de Día del Sol. Ustedes sabrán cómo se dice domingo en inglés: Sunday. Y Sunday quiere decir Día del Sol. En alemán, para decir domingo, dicen Sonntag. Y Sonntag también significa Día del Sol. En cambio, la palabra sábado en español significa reposo. Deriva del griego sabatón y del hebreo Shabbat, que significan reposo. Y en muchos idiomas contemporáneos, el séptimo día de la semana, con el nombre que lleva en su propio idioma, significa reposo. Hace un tiempo estuve en Ucrania. Allí, para decir sábado, dicen subota, y subota significa reposo. Sin embargo, durante este tercer periodo de la era cristiana, se alteran los 10 mandamientos. El sábado del cuarto mandamiento fue cambiado por el domingo, día que los paganos dedicaban a la adoración del sol. Y además también se elimina el segundo mandamiento, que en la Biblia prohíbe la adoración de imágenes. Ahora en el Catecismo Católico no se encuentra el segundo mandamiento. De esa forma se cumplió este tercer sello, tercer periodo de la era cristiana. La verdad fue mezclada con el error y las tradiciones humanas. Y luego pasamos al cuarto sello. Ahora la situación se pone peor. Leamos ahora los versículos 7 y 8 de Apocalipsis 6. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades, o sea el sepulcro, le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Ahora el caballo es de color amarillo, el color de la enfermedad y de la muerte. Quien lo montaba tenía por nombre Muerte, y el sepulcro le seguía, y le fue dada potestad de matar. Este cuarto caballo corresponde al cuarto periodo de la historia cristiana, nada menos la Edad Media, tiempo durante el cual el catolicismo ejerció un control prácticamente completo sobre la civilización, sobre la raza humana. Se conoce este tiempo como el tiempo de la supremacía papal. Ahora hubo persecuciones del cristianismo apóstata, llamado catolicismo, contra los cristianos fieles. Durante este periodo tenemos la corrupción del cristianismo, el cristianismo puro que Jesús enseñó, que en un principio era blanco, era puro como el caballo blanco, ahora se ha contaminado. Durante este periodo hay varios hechos que se registran en la historia. Voy a señalar algunos de ellos. Por ejemplo, año 709
se introduce besar los pies al Papa. Año 786 se desarrolla la adoración de imágenes y reliquias. Año 850 se usa por primera vez el agua bendita, algo que Jesús nunca enseñó. Año 995, canonización de los santos muertos. Algunos hombres piadosos de la antigüedad fueron declarados santos y se hizo esculturas de ellos y se colocaron en las iglesias y se le enseñó a la gente a orar a Dios a través de esos santos. Pero cuando alguien ora a través de uno de estos santos, está utilizando como intermediario a alguien que está muerto, porque estos santos no han resucitado, ni siquiera la Virgen María ha resucitado. Por lo tanto, mis queridos amigos, cuando alguien le reza a la Virgen María, le está rezando a un muerto, lo cual es abominación para Dios, algo detestable para nuestro Dios. Pero esas prácticas se introdujeron durante este periodo. Año 1079 se introduce el celibato de los sacerdotes, el hecho de que no se casen, lo cual San Pablo predijo como una señal de apostasía. Año 1090 se adoptan los rosarios para orar, provenientes de varias religiones paganas. El rosario, ustedes conocen, los rosarios, desde mucho tiempo antes de Cristo, las religiones paganas usaban el rosario para sus oraciones. Año 1184 comienza la Inquisición, la policía de la fe. Ustedes habrán escuchado acerca de la Santa Inquisición o del Tribunal del Santo Oficio. Esta Inquisición estuvo aquí en México, en España, en Perú y en algunos otros países. En algunos lugares hay museos de la Inquisición, donde se presentan varios instrumentos de tortura, como el potro, como la tortura de la garrucha, la tortura de los azotes, la sala del cepo, el tormento del agua y muchos otros. Saben que durante ese tiempo la Iglesia Católica ejerció control sobre las conciencias humanas, persiguiendo a quienes se atrevían a expresar ideas o creencias contrarias a lo que la autoridad papal enseñaba. En una ocasión me encontraba en el Museo de la Inquisición de Lima, Perú, ese país sudamericano. La guía turística, que era conocedora de la historia, aunque no era cristiana, mucho menos adventista, nos iba explicando el uso de cada uno de estos instrumentos de tortura. Llegamos a un punto en el recorrido y le pregunté: disculpe, señorita, ¿usted podría decirnos cuáles eran las razones por las cuales el Tribunal del Santo Oficio enjuiciaba a sus víctimas? Se queda pensando un poco, recordando la historia. Me dice, bueno, pues una de las razones era por judaizar. Ah, por judaizar. Y le pregunté todavía, ¿y qué se entendería por judaizar? Y me dice, pues tratar de guardar el sábado judío o tratar de abstenerse de los alimentos que los judíos consideran inmundos. Ah, gracias. Una persona no cristiana me estaba diciendo que las razones por las cuales la Inquisición perseguía a sus víctimas era por guardar el sábado o por no comer alimentos inmundos. Es muy conocido lo que ocurrió durante ese tiempo con Galileo Galilei, astrónomo, filósofo, matemático y físico italiano, quien descubrió con sus inventos y con sus observaciones que la Tierra se movía. Ustedes recordarán que hace tiempo se enseñaba que la Tierra estaba fija y que el Sol era el que daba vueltas alrededor de la Tierra. Pues Galileo encontró que la Tierra se movía y publicó sus hallazgos. Y la Inquisición lo llamó a cuentas. ¿Es cierto, Galileo, que tú has escrito, que tú has publicado, que tú has enseñado que la Tierra se mueve? Claro, es lo que yo he encontrado en mis observaciones, en mis estudios, en mis investigaciones. Pues sabes que la Tierra no se mueve. O te retractas de lo que has enseñado, de lo que has escrito, o vas al tormento de la Inquisición.
y Galileo Galilei, para librarse de los tormentos de la Inquisición, les dijo a los inquisidores: está bien, la tierra no se mueve, está fija. Pero como era su convicción que la tierra se movía, testigos presenciales afirman que entre dientes declaró: "Epur si mueve", que en español sería "sin embargo se mueve", porque era su convicción que la tierra se movía. Algunos otros datos de este periodo: año 1190, se instituye la venta de indulgencias, vender el perdón, incluso por anticipado. Usted podía comprar el perdón de los pecados que cometiera durante los próximos 5 años si depositaba una fuerte cantidad de dinero. O incluso el que vendía las indulgencias encendió un fuego y ahí le pedía a alguno de los observadores: a ver, mete tu mano. O él mismo colocaba su mano y por supuesto el fuego quemaba. Y luego le decía: ahora imagínate el alma de tu abuelito, cómo estará sufriendo en el infierno, en las llamas del infierno, y tú puedes liberarlo de allí. Si depositas cierta cantidad de dinero en las urnas papales, el alma de tu abuelito saltará del infierno a la gloria. Y la gente que no leía la Biblia, que estaba en la ignorancia, creía estos engaños. Año 1545 se le da a la tradición de la Iglesia la misma autoridad que a la Biblia. La tradición de la Iglesia, los escritos de los padres de la Iglesia, en lugar de la Biblia. Saben que en los estudios que la Iglesia me permitió hacer, estudié en la Universidad Pontificia de México. Y en una ocasión me inscribí en una materia que se llamaba Epístolas de San Pablo. Pasaron 2 semanas y no abrimos la Biblia para nada. Fui con el profesor de la materia, quien vive allí mismo, en el mismo plantel, y le pregunté: profesor, se supone que íbamos a estudiar las epístolas de San Pablo y no hemos comenzado con la primera, con Romanos. Y me dijo, yo era muy joven todavía en aquel tiempo, me dice: mira muchacho, debes saber que esta es una universidad tomista. Con eso me daba a entender que lo que se estudiaba eran los escritos de Tomás de Aquino y no la Biblia. En otro tema les contaré otras experiencias que tuve en ese lugar. En fin, el cuarto caballo, el cuarto jinete, que tiene por nombre muerte, representa la muerte del cristianismo, sepultado bajo los escombros de las tradiciones humanas durante todo el tiempo de la Edad Media. Luego pasamos al quinto sello, Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 al 11. Juan aquí ve bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Por supuesto, es algo simbólico, siendo que al pie del altar de los sacrificios se derramaba la sangre de los sacrificios, pues como según la vida está en la sangre, ahí estaban las almas, la sangre y los mártires que fueron muertos por causa de la palabra de Dios y por su testimonio, pues allí están su sangre, ahí están sus almas simbólicamente, y claman diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que mueran en la tierra? ¿Hasta cuándo? Y entonces se les dice que esperen un poco de tiempo. Se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Eso es el tiempo de la Reforma Protestante, 1517 a 1755. Son vestidos de vestiduras blancas. Hay aquí un clamor por la liberación, pero tienen que esperar todavía un poco más de tiempo. Los reformadores hicieron su obra, pero todavía había que esperar un poco más hasta que llegara la liberación. De modo que durante este quinto sello, que corresponde al periodo de la Reforma Protestante,
las almas bajo el altar. Los mártires claman, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Un clamor por liberación, pero muy pronto vendrá esa liberación. Se les dan vestiduras blancas, se les dice que esperen un poco de tiempo hasta que se complete el número de sus consiervos. Y luego viene el sexto sello, Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 al 17. Señales en el sol, la luna y las estrellas. Esto va de 1755 hasta la segunda venida de Cristo. Durante este periodo ocurren las señales de la liberación, las señales de que Cristo viene pronto. Primero tenemos el 1 de noviembre de 1755, el gran terremoto de Lisboa, que sacudió todo el norte de Europa y que se sintió incluso en Norteamérica. Primera señal del pronto regreso de Jesús. Luego, más adelante, en 1780, 19 de mayo, oscurecimiento del sol, algo que los científicos nunca pudieron explicar. Esa misma noche, la luna se puso roja como sangre, espantando a todos los que pudieron contemplar estos espectáculos que indican que Cristo viene pronto. Posteriormente, el 13 de noviembre de 1833, tenemos la caída de las estrellas fugaces, una caída abundante de meteoritos que de pronto iluminó la noche con la gran cantidad de estrellas fugaces que cayó sobre la tierra. Después del sexto sello, hay un paréntesis del sellamiento de los 144,000 para asegurar el triunfo de los fieles, el triunfo de la causa de Dios. Y por último, llegamos al séptimo sello, Apocalipsis capítulo 8 y versículo 1. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Silencio en el cielo. Al llegar al final de la historia, media hora, en términos proféticos, equivale a una semana. Así como la creación comenzó con una semana, durante la cual se dio origen, surgió toda la naturaleza y todo lo que nos rodea, también la culminación de la historia humana viene con una semana. Silencio en el cielo por media hora. Muchos intérpretes han señalado que esta media hora, que equivale a una semana, es el tiempo durante el cual Cristo traslada a su pueblo redimido a la patria celestial. Traslado que durará una semana. Tiempo durante el cual el cielo queda en silencio, puesto que Cristo, con todos los ángeles, viene del cielo a la tierra para rescatar a su pueblo. Por lo tanto, el séptimo sello enfoca la segunda venida de Cristo Jesús. Mis queridos hermanos, hemos hecho un recorrido histórico desde el primer siglo, el caballo blanco, el cristianismo puro que salió venciendo y para vencer, atravesando por los problemas que aquejarían a la iglesia cristiana a lo largo de los siglos, la persecución, la contaminación del cristianismo, la supremacía papal que ejerció el control durante la Edad Media, luego el periodo de la Reforma, luego las señales de la segunda venida de Cristo y por último, la segunda venida de Cristo, el séptimo sello. Alabado sea el Señor, mis hermanos, porque al vivir en este tiempo final de la historia, podemos mirar hacia atrás y constatar que todo se ha cumplido. Por lo tanto, lo que resta por cumplir, prácticamente el séptimo sello, sabemos que ciertamente habrá de cumplirse. Por lo tanto, podemos afirmar, como dice el canto, sí lo veremos cuando venga en gloria. Sí lo veremos al Rey y Señor. Ángeles y hombres cantarán su gloria, alzando voces, hosana cantarán. Muy pronto veremos la culminación de los 7 sellos, el séptimo sello, y veremos a Jesús venir en las nubes de los cielos. Tengamos esperanza, permanezcamos fieles hasta el fin. Cristo muy pronto vendrá. Que Dios les bendiga.